slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Esto es White Faces. Hola a todos, antes de empezar vamos a pediros que vayáis un momentito a los ajustes de vuestro teléfono y miréis cuántas horas habéis pasado durante esta semana el teléfono. ¿Os habéis parado a pensar en realmente cómo nos afectan las tecnologías? Somos estudiantes de primero de psicología y durante este episodio os vamos a hablar sobre las tecnologías y cómo nos afectan. Para empezar, ¿qué efectos positivos creéis que tienen las tecnologías? Bueno, yo creo que la pandemia cabe resaltar el papel tan importante que tuvieron las tecnologías porque nos permitieron estar conectados con nuestros amigos, nuestros familiares y sin ellas el aislamiento, estamos de acuerdo que hubiera sido imposible. Claro, y además también pues, se empezó a tomar el teletrabajo como una opción y eso antes de la pandemia pues, no se utilizaba y eso permitió que la gente pues, pudiese continuar con su trabajo aunque fuese desde su casa. Y eso marcó un antes y un después, porque realmente a día de hoy se sigue utilizando para trabajos que son muy tecnológicos, con temas de comunicación. Y no solo eso, sino que la tecnología ha sido muy importante para el acceso a la educación, que lo ha facilitado. Y además, durante la pandemia, ha permitido que los niños pues, puedan estudiar en sus casas. Y dejando de lado la pandemia, pues ha facilitado conseguir información que, por ejemplo, en la época de nuestros padres. Sí, pero por ejemplo la inteligencia artificial hace que muchos de los alumnos no aprendan los contenidos en su totalidad. Por ejemplo, eso, el uso de ChatGPT, al final la mayoría de los estudiantes lo usan como herramienta día a día también y además eso se ve que al final es un retroceso para ellos. En muchos de los exámenes pues al final se nota que el nivel académico está descendiendo por momentos. Claro, y además yo he visto en un estudio que los niveles del coeficiente intelectual están disminuyendo y que lo notaremos más en las generaciones futuras. Qué miedo cómo se va avanzando así la tecnología, no me lo quiero ni imaginar. Sí, porque fíjate con el poco tiempo que lleva la inteligencia artificial entre nosotros y ya pues la polémica que hay con esta, porque no sé si habéis escuchado la noticia de un niño con 14 años en Estados Unidos que se enamoró de un personaje hecho con inteligencia artificial y su distorsión con la realidad llegó hasta el punto de suicidarse. Qué fuerte, la verdad, no había escuchado nada de esto. Bueno, pero también tiene otros aspectos positivos, como por ejemplo personas o familias que presentan alguna discapacidad motora o cognitiva, que como por ejemplo las sillas motorizadas, que permite que esas personas puedan desplazarse con mayor independencia o autonomía a la hora de dirigirse a cualquier lugar, o incluso que también existen programas digitales para esas personas que yo creo que para ellos es un gran avance y de hecho todavía queda muchísimo más por avanzar. Es cierto, pero como todo en la vida, pues tiene su lado negativo y un uso excesivo de las tecnologías pues, puede conllevar pues, consecuencias muy graves. Es verdad que ya se ha demostrado que el uso excesivo de redes sociales y todas estas aplicaciones pues está directamente relacionado con problemas de salud mental, ya sea ansiedad, depresión y la verdad es que la comparación constante con los demás y sobre todo influencers y todo puede ser muy dañina y los jóvenes se hacen aspiraciones que no son realistas. Claro, eso es lo que pasa con el físico, porque nosotros vemos todas las fotos que suben los influencers que están muy editadas o que esas personas están muy operadas estéticamente y nosotros, aunque no lo queramos, nos comparamos y eso pues, nos puede causar problemas. Claro, es que a veces nos dejamos llevar por lo que dicen los influencers, como por ejemplo, que no sé si lo habéis oído, una noticia de una influencer que recomienda unas cremas para la piel que la acaban comprando niños y niñas de 14, 13 años que no necesitan esas cremas y al final resulta que esas cremas son malas para la piel. Sí, es que se ha creado una idealización aquí que cualquier cosa que diga un influencer ya es verdad y todos los adolescentes, incluso niños ya, pues se lo creen todo y van a seguirles en todo lo que hagan. Claro, y encima eso puede afectar a la autoestima, porque al fin y al cabo pues tenemos una visión de la vida idealizada de aquellas personas, de los influencers, y después pues creemos que en la nuestra pues nos sentimos insatisfechas y no estamos a gusto con nuestra propia vida por caer en esa comparación innecesaria. Claro, y también hay que tener mucho cuidado con los retos que aparecen en internet, porque muchos pensamos que son una tontería y muchos no son, como los retos de TikTok o cosas así, pero es verdad que hay otros que son muy peligrosos, porque yo no sé si os acordáis de que esto pasó hace unos años, el reto de la gallina azul. Sí, me acuerdo, un montón de gente lo hizo y hubieron youtubers que se dedicaron a destapar eso. Pues yo no me acuerdo. Pues eso fue
que empezaron muchos chavales en Rusia, pero al final se acabó extendiendo a todo el mundo y ellos te contactaban por privado en las redes sociales y al principio pues los retos eran una tontería, como era pues ponerte de pie en la clase o salir de tu aula o cosas así que al final pues, no tienen mayor importancia, pero en esa lista de 50 retos al final acababa, los últimos retos eran autolesiones y se acababa con el suicidio. Y además no podías negarte a hacer ese reto porque al principio te pedían unos datos sobre dónde vivías, el nombre de tus padres, cosas, tipo de cosas así. Y eso al final, si tú te negabas a hacer el reto, pues utilizaban esa información para que sí que lo ibas a hacer algo. Adiós, no me acordaba, qué fuerte. Bueno, y eso porque fue una cosa puntual, pero hay muchas más cosas negativas que en el día a día nos afectan, como puede ser la concentración, que yo no sé si a vosotros os pasa, pero yo misma mientras estoy estudiando me llega una notificación en el móvil y del tirón te sale el impulso de cogerlo. Y, o por ejemplo, estando en TikTok, una vez entras, es muy difícil salir, aunque tengas cosas que hacer, tú sabes que tienes que estudiar o lo que sea, pero ahí estás, que sigues bajando y te da igual todo. Y bueno, aparte también la memoria también se ha demostrado que tiene efectos negativos. Claro, es que hay un riesgo de adicción, que es que esa necesidad de estar constantemente conectados a la red pues nos lleva a descuidar nuestras relaciones con las personas o nuestras actividades diarias. Exactamente, y hablando de relaciones, ¿cómo pensáis ustedes que las redes sociales han cambiado nuestra manera de relacionarnos con los demás? Pues yo creo que han cambiado muchísimo, vamos. Nada más que tienes que ir a una reunión familiar o una quedada de un grupo de amigos que te ves a todo el mundo con el móvil y hablan entre ellos. O por ejemplo, Marta, a ti que te encantan los videojuegos. ¿Qué opinas de que los videojuegos puedan causar adicción? Bueno, para los videojuegos pues es cierto que te diviertes mucho, pues te lo pasas muy bien con los amigos y tal, pero también tiene ese como lado oscuro, que es que hay un riesgo de adicción que nos puede llevar pues a dejar los estudios, a dejar las relaciones sociales y nos puede afectar incluso a la salud mental. Claro, pero que ya no solo psicológicamente, es que también, por ejemplo, el sedentarismo, que muchos niños se quedan en sus casas viendo la televisión, jugando al videojuego, pasando horas y horas, que pues, al final lo que le está generando es un problema físico grave, en la que también, aparte de no socializar, están poniendo en riesgo su propia salud. Y, por ejemplo, el caso de Ibai, ¿lo habéis visto? Pues él mismo él ha confesado que, bueno, que su hobby se volvió su profesión, ¿no? Y que al final era pasar tiempo en los videojuegos, era grabarse y al final pues ha reconocido que a partir de eso pues ha desarrollado su obesidad y que hasta el punto de no poder atarse los cordones, no poder montarse en aviones ni en atracciones por la misma obesidad. Entonces, bueno, que ya no es solo el problema físico. Claro, totalmente. Y ahora pues le está costando muchísimo más volver a estar en un estado físico saludable que antes de empezar con la pantalla. Bueno, por lo menos ya se ha encontrado la voluntad para volver a ser como era antes. Y pasando a un tema un poquito más delicado, ¿cuántas de nosotras hemos visto casos o incluso sufrido ciberbullying? Es cierto que es muy común y que está como muy normalizado. El ciberbullying es el bullying tradicional, pero amplificado por las tecnologías. Y lo que pasa en las redes no solo se queda ahí, sino que puede afectar a la víctima tanto físicamente como emocionalmente. Claro, yo de hecho vi una noticia en la que una estudiante, no recuerdo la universidad, pues sufrió un caso de ciberbullying en el que uno de sus compañeros estaba obsesionado con ella, le hacía muchos comentarios en clase, le mandaba notas y llegamos a un punto que al final también pues esa obsesión acabó reflejándose por las redes sociales, le mandaba mensajes, le seguía y hasta el punto también de estar debajo de su casa y amenazarla y barbaridades de las que ya podéis imaginar. Pues qué miedo, la verdad, que haya tenido que llegar hasta ese punto por la pantalla, porque si solo se hubiera quedado en el ámbito de la universidad, pues todavía, pero cuando se extiende a toda tu vida, pues eso es alarmante. Y bueno, yo creo que hay que hablar para prevenirlo, sobre todo. Claro, lo que es que mucha gente no sabe cómo actuar o se piensa que si tú actúas, si hablas, si lo cuentas, te conviertes en un chivato y realmente lo que pasa es ser un aliado de la víctima. La importancia de ayuda es fundamental, porque además si fuera a nosotros nos gustaría sentirnos respaldados. Totalmente cierto. Pero bueno, hablando de otro tema,
que también es muy delicado, como el sexting, el grooming y el impacto de la pornografía. El sexting puede ser consensuado, pero hay casos también en el que pues, esas imágenes o esos vídeos que se pasan son sin el consentimiento de la otra persona y eso es un delito muy grave. Entonces debemos de tener muchísima precaución. De hecho hay un estudio que según Save the Children, 1 de cada 5 personas han sufrido sexting. Qué fuerte, pues la pornografía también es un aspecto muy preocupante, ya que la consumen los adolescentes a edades súper tempranas y eso afecta a su desarrollo psicosexual y además les crea expectativas poco reales acerca de las relaciones. Aquí la clave es tener la confianza o en tu escuela o con tu familia para hablar sobre estos temas con ellos, porque al final lo que pasa si no tienes esa confianza es que pasas a buscar esa información en internet y a veces por internet pues no te enseña lo mejor. No, la verdad es que es fundamental que hablemos sobre esto. Por ejemplo, la desinformación también es un grave problema. ¿Qué opináis sobre el papel de las redes sociales en la difusión de noticias falsas? Bueno, pues sabemos que eso sucede muchas veces y que a través de las redes sociales se difunde lo que se llama la fake news y nosotros somos responsables de que esa información que nos llegue, contrastarla y saber que es cierta antes de compartirla. Es necesario crear conciencia de esta problemática y también eso, como ha dicho Blanca, de saber distinguir lo que es verdadero y no. Claro, tenemos que ser críticos con lo que nosotros consumimos y saber que si una noticia, una información o una imagen está manipulada, nosotros no podemos compartirla. Y ya pues para cerrar este podcast, hemos hablado de muchas cosas negativas de la tecnología, pero ¿qué alternativas podemos proponer para la gente que nos vea para reducir su tiempo en la pantalla? Podríamos establecer, por ejemplo, horas sin tecnología en nuestras rutinas diarias y dedicar tiempo pues, a actividades al aire libre como salir a caminar, disfrutar de la naturaleza. Claro, y también puedes tener encuentros cara a cara, tanto con nuestros amigos como con nuestra familia, sin utilizar los móviles y simplemente puedes mantener una conversación con ellos. Y no podemos olvidarnos de la importancia de la meditación, que de hecho en nuestra sociedad hoy en día está súper incorporado y cada vez más integrado en la vida de muchos jóvenes incluso, y que al final es algo súper beneficioso para conectar con nosotros mismos y así desconectar de la tecnología, de la pantalla y de todo lo que tenga que ver con las redes sociales. La verdad que me encanta lo que estáis proponiendo, pero no puede faltar que yo recomiende la lectura, ya que es algo que me encanta. Y no solo nos ayuda a desconectar, sino que tiene pues, muchísimos más beneficios, ya sea el desarrollo de habilidades lingüísticas o incluso la autoeducación, ya que es un medio de informarse. Claro, pero es que sin embargo las personas cada vez leen menos. Pero yo creo que eso es porque en el colegio nos obligan a leer un libro y ya lo atribuimos a toda la lectura porque ese no nos haya gustado. Además los niños desde muy pequeños tienen esa experiencia y piensan que se van a aburrir con la lectura y que nunca les va a gustar, cuando esto se trata de que cada uno explore qué libro te gusta más a ti, porque a lo mejor a tu amigo le gustan las novelas románticas y tú te aburres un montón leyendo eso. Claro, y como a mí me encanta leer, pues voy a hacer unas recomendaciones según qué géneros, a ver si os lo leéis y me decís qué tal. Perfecto. Por ejemplo, si os gusta mucho el género de misterio, de las novelas así de asesinato, os recomiendo Agatha Christie, cualquier libro a mí me encanta. Pero, por ejemplo, me encanta el de los 10 negritos. También, si os gusta más así los libros de fantasía, os recomiendo Harry Potter de J.K. Rowling, cualquiera de los 7. Y si por el contrario fa más el romance y la época victoriana, os recomiendo Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Pues la verdad es que me encantan esos libros, sobre todo Orgullo y Prejuicio. Y además he escuchado un estudio de que el cerebro apenas distingue lo que sentimos cuando estamos leyendo un libro a la vida real. O sea, las emociones que pasamos cuando algo le pasa a un personaje son casi las mismas, porque el cerebro va mezclando como los recuerdos de cosas que a ti te han pasado con lo que experimenta cuando estás leyendo. Interesante. Yo también he leído otro dato así curioso, y es que desde hace unos años están añadiendo en los hospitales psiquiátricos bibliotecas porque dicen que es muy beneficioso para los pacientes con trastornos mentales. Además, podríamos involucrarnos en actividades creativas, como por ejemplo pintar, leer, escribir, o algo tan sencillo como dije antes que hacer deporte, que nunca viene mal. Claro, por ejemplo, yo de pequeña jugaba al fútbol y me encantaba, me lo pasaba súper bien y creo que eso pues favorece mucho a la hora de entablar relaciones con los demás y también pues las habilidades sociales, porque tú al final tienes que convivir en un entorno con muchas personas, tienes que saber comunicar
y al final pues con un deporte en equipo aprendes tanto lo positivo como también pues las quejas y ese tipo de situaciones que son más negativas, como saber expresarlas para que se mantenga un buen entorno. Claro, es indiscutible que el deporte, ya sea de forma individual o en equipo, pues tiene mejoras en la forma física o en la calidad de vida y además mantiene el cerebro activo y en funcionamiento. Pues qué razón tienen, la verdad. Yo durante una época de mi vida tenía mucho miedo por ser juzgada debido a mi obesidad y eso, tenía muchísimos problemas de socialización y la verdad que el deporte fue mi gran aliado porque hizo que mi autoestima aumentara por 1000 y la confianza en mí misma sobre todo. Entonces la verdad que animo a toda aquella persona que se encuentre con una situación así que se refugie también, aparte de en las personas más cercanas y que les quieren, en el deporte porque es un grandísimo aliado. Y, por ejemplo, también podrían crear talleres en los que se fomente la actividad física con actividades de autoconocimiento para mejorar pues, eso mismo, la confianza principalmente y la autoestima. Pues qué bien que lo superaste, pero me alegro un montón. Y bueno, también podemos crear espacios para que pues, se expresen sus sentimientos, sus creencias y así pues conecten y puedan desarrollar empatía y comprensión que a veces parece que tras de las pantallas se nos olvida. Claro, y también es muy importante pues, pasar tiempo con nuestra familia. Yo, por ejemplo, recomiendo jugar juegos de mesa, ya que con eso puedes pasar bastante bien, o simplemente compartir una cena, ya con eso creas unos recuerdos y unos lazos que son muy importantes en nuestro día a día. La verdad es que mejorar el vínculo con tu familia es esencial porque ya mejora tu autoestima, tu felicidad y todo, ya que es un apoyo que tienes incondicional. Y bueno, de lo de los juegos de mesa me parece un planazo y puede ser un momento súper divertido para hacer con tus amigos, además de que tiene muchos beneficios como la mejora de mecanismos cognitivos. Pues otra idea para pasar el tiempo en familia puede ser, por ejemplo, ir de paseo a un parque o cualquier espacio así con naturaleza, porque dicen que la naturaleza pues, nos ayuda mentalmente. Tía, pues yo he escuchado un experimento que quería como evaluar el estado de ánimo de las personas y ellas estaban geolocalizadas, o sea, tenían algo en el móvil que identificaba qué tiempo pasaban en zonas verdes. Y al final pues eso se demostró de que las personas que pasaban más tiempo o incluso de forma transitoria en zonas verdes pues eran mucho más felices y que aumentaba su bienestar. Que es verdad, es que la naturaleza realmente tiene grandísimos beneficios, no solo fisiológicos y cognitivos, es que también psicológicamente. También es importante educar a los jóvenes acerca del uso responsable de las tecnologías para que así puedan navegar mejor por internet. Exactamente, así que nada, os animamos a reflexionar sobre el uso de la tecnología y con ello encontrar un equilibrio saludable. Recordar que apagar el móvil y encender tu vida es el primer paso hacia un cambio muy positivo en tu día a día. Pues nada, pues hasta aquí el podcast. Muchas gracias por habernos acompañado durante este ratito y esperamos que os lo hayáis pasado bien, entre comillas, y que bueno, pues os llevéis una enseñanza de hoy. Nada, hasta luego. Adiós.